La última vez, eh, lo que hemos estado viendo, además de las lecturas a partir de la resurrección que nosotros podemos hacer de la Biblia, tema anterior ha sido el de Lutero. Bueno, Ujú. la iglesia no ha entendido muy bien a Lutero en su momento, hubieron varios siglos de dureza, hasta que llegamos al siglo XX, donde empiezan a aparecer unos brotes dispersos y aparece un grande para muchos eh, que junta todos esos brotes. Por esos brotes hablo de teólogos, los grandes teólogos del siglo XX, no vamos a ver a todos, eh, y por ese grande que los congregó a esos brotes, hablo de Juan 23, y lo que vamos a hacer ahora es ver a tres grandes teólogos englobados un poco en el Concilio Vaticano II y un poco las cosas que van surgiendo de ahí, que obviamente afectan en esta nueva interpretación bíblica, ¿no? Que en su teología, en su renovación que se ha buscado, ha tratado que, eh, bueno, de responder a las nuevas preguntas que estaba necesitando la sociedad y que la iglesia cabeza dura está bastante atrasada y congelada. Eh, Vamos a compartir pantalla como siempre. Mm. Ahí está. Bien, vamos a ver a tres grandes teólogos del siglo XX, además de un poco contextualizar el Concilio Vaticano II. Esperen que me acomodo los cuadritos. Ahí está. Y como ven ahí, vamos a ver a Yves Congar, Karl Rahner, que por ahí es mucho más nombrado, conocido, y bueno, y von Balthasar, que también otro conocido que se ha visto, que se ha escuchado de él, ¿no? Bien, primero, ¿qué fue el Concilio Vaticano II? Que muchos hablan hasta el cansancio, y hasta algunos hasta ya les jode que hablen del Concilio Vaticano II. Eh, Fue justamente un concilio, estaba en el Vaticano, fue el segundo que se hace y en los años 1962 a 1965, obviamente promovido por Juan XXIII, el Papa Bueno, que bueno, no terminó, falleció en el 63 y lo continuó Pablo VI. Dio conclusión a ese concilio. ¿Qué era lo que se buscaba en ese concilio? Una palabra clave que Juan XXIII fue escuchando, incluso cuando era cardenal. No vamos a hacer mucha historia de estos papas, no vamos a hacer historia de estos papas, eh, pero que Juan XXIII fue escuchando y bueno, como era buenito, era tranquilo, lo pusieron ahí en el papado y les dio vuelta el Vaticano con este concilio con la palabra ayornamiento. Era hora que la iglesia se ayornara a su actualidad. Juan XXIII lo entendió y lo llevó a cabo. Bueno, lamentablemente hoy en día sabemos que el Concilio Vaticano II se ha vuelto a poner por mucho tiempo en el freezer, hasta que por ahí Juan Pablo II, a veces Benedicto XVI, hasta por ahí, y ahora Francisco están tratando de descongelarlo, ¿no? Bueno, con Francisco se hablaba de una nueva primavera en la iglesia. Obviamente es un proceso lento, ¿no? Porque como hubo mucha resistencia para este Concilio Vaticano II, eso la sigue habiendo. ¿Cuáles son los puntos principales que este Concilio Vaticano II promovía, ¿no? En esta renovación de la iglesia, una nueva oxigenación en la iglesia, actualización? Precisar
su noción de iglesia, entenderse en un mundo en el que estaba siendo muy secular, en el que había mucho ateísmo, ya la iglesia ni se le escuchaba, ya mucha gente no quería saber nada con la iglesia, más que nada Europa, ¿no? Eh, no solamente entenderse a ella misma y entender el mundo, sino que el mundo, ¿qué es lo que entiende el mundo por iglesia? Es un diálogo, ¿no? ¿Qué entienden ellos de nosotros y qué nosotros vemos del mundo? El restablecimiento de esta unidad cristiana, porque en este concilio ha sido muy fuerte el ecumenismo y el diálogo interreligioso, no tanto de ver quién evangeliza a quién convence a quién o convierte, sino esto de, bueno, a ver, una iglesia que dialogue con el mundo y con las religiones, con las creencias cristianas, pero también con las otras religiones. No se la pase peleando. Una renovación interna, por supuesto, en su estructura, en cuanto a estructura jerárquica y funciones, y un reabrir el diálogo con el mundo moderno, ¿no? Con este mundo científico, ateo, secular. Bien, ¿cómo podemos dialogar para construir un mundo mejor? Porque ya en el 62, recordemos que estamos en plena Guerra Fría, en esta guerra ideológica entre Estados Unidos y Rusia, bueno, la Unión Soviética, eh, pero también venimos saliendo de dos guerras mundiales que destrozaron Europa y el mundo, y ni hablar de las atrocidades del nazismo, ¿no? Entonces, ante tanta revolución, tanto lío en el mundo, en la historia mundial, había que hacer una actualización de la iglesia para ver cómo se para la iglesia ante el cristianismo, ante todo eso que está pasando. Entonces, por eso se trata de pasar de este lado izquierdo a este lado que tienen a la derecha, ¿no? Dejar esto de ser conservador, apologético, recordemos apologético esto de la defensa, ¿no? De pararse en una posición defensiva de me pueden estar atacando y yo me tengo que defender ideológicamente o con doctrina, con dogmas, ante el otro que no entiende lo que digo y que no quiere creer lo que yo le digo, que además es apologética muy, están viendo que está muy poco arraigado en las escrituras principalmente y en la tradición cristiana, en los padres de la iglesia. Por eso se trató de hacer una modernización, buscar este diálogo interreligioso, buscar estos nuevos métodos de interpretación bíblica o implementarlos, porque, como dije, había teólogos que ya estaban trayéndolo incluso antes de comenzar el siglo XX, pero bueno, el Vaticano, el Concilio Vaticano lo congrega todo y trata de establecerlo, ¿no? Y bueno, y este regreso a las fuentes, tanto es de la escritura como de la tradición. Eh, porque bueno, sí, la patrística dio una base filosófica y teológica, pero bueno, después con la escolástica y el Concilio de Trento, la iglesia se fue alejando de ese espíritu evangélico y bueno, eh, ha pasado lo que ha pasado y ha necesitado volver a las fuentes. Así, por lo menos lo creyó necesario muchos teólogos y, en este caso, Juan XXIII y Pablo VI, que le siguió la corriente. En esta renovación eh, teológica vamos a encontrar nombres, muchos más, obviamente aparecen, pero los más fuertes son Lubac, von Balthasar, Danielu, Congar, Chenu, Teilhard de Chardin, Karl Rahner, Hans Küng, bueno, Joseph Ratzinger, sí, antes de ser papa había estado bastante, era eh, como más renovador, por así decirlo, pero bueno, eh, hay gente que ve, hay gente que lo ve, hay gente que no, obviamente son miradas, pero bueno, según el papa,
la teología de Ratzinger es un poquito diferente y alejada al papado de Benedicto XVI para muchos, ¿no? Bueno, y Bernard Häring, entre otros, ¿no? Entre tantos otros que han habido, incluso algunos americanos. Como ven, estos todos son europeos, pero hay americanos también, latinoamericanos principalmente. Perdón, Juan, Sí. alguno habrá dicho en su momento, qué lástima que Benedicto XVI no leyó a Joseph Ratzinger. Se decía un poco eso, que es la Sí, diferencia esa entre el papado y su teología, ¿no? exacto. Y en esta renovación teológica que se buscaba, Te agrego sí, algo. dale, dale, Juan. Al primer Joseph Ratzinger, no al último Joseph Ratzinger. Porque el primer Joseph Ratzinger, yo estudié eh, artículos, estudios que hicieron juntos él y Leonardo Boff, imagínense. De Sí. ahí pasamos al otro. Así que él mismo se fue dando vuelta hasta que terminó siendo papa. Bien. Ahora, ya que lo nombraste, Leonardo Boff es uno de los representantes que sigue actualmente vivo y en plena actividad, porque cada tanto Luis nos va tirando eh, escritos de él, artículos de él. Leonardo Boff es de la teología, un brasilero, un sacerdote brasilero de la teología de la liberación, latinoamericana, obviamente. Bien, volviendo en esta renovación teológica que buscaba el Concilio Vaticano II, el programa era regresar, como ya hemos dicho, a las fuentes bíblicas y patrísticas. Esto teniendo en cuenta que era una fuerte base para el ecumenismo y esta unión fraterna entre, bueno, distintas denominaciones cristianas y además de la unión de fe y filosofía, que los padres de la iglesia lo han hecho maravillosamente. Eh, Después también, bueno, esta confrontación y este diálogo que había, que quieren hacer entre las corrientes de pensamiento contemporáneo, las ideologías y todo eso, y un mayor contacto con la vida. Esto eh, de que la teología, la iglesia, y bueno, en más que nada también los teólogos, den respuesta a lo que ocurre en la vida, no sea algo disparatado o alejado de lo que está pasando hoy en mi realidad humana. Eh, y entender que la teología se tendría que mover en base a lo que ocurre en la vida de las personas, que ayude a afrontar esos temas. Y ahí comenzamos a ver algunos, tres, vamos a ver, eh, potentes, no, a ver, han habido muchos potentes, teólogos potentes, pero bueno, vamos a ver algunos, porque no nos va a dar el tiempo y tampoco es que vamos a hacer, a seguir con, con todos los teólogos del siglo XX. Pero bueno, uno de ellos es Yves Congar, un francés, un dominico y teólogo francés, que fue muy importante en el Concilio Vaticano II. ¿Por qué? Porque fue el primer gran ecumenista. Ella venía teniendo, buscando diálogos interreligiosos, teniendo diálogos interreligiosos y también con otras denominaciones cristianas. Él hace en artículos escritos reivindicaciones a Calvino y Lutero. Calvino, recordemos, es ese reformista o ese protestante que tuvo una corriente francesa un poco diferenciada a Lutero, pero, pero con la misma finalidad de alterar algunas cosas o de cambiar algunas cosas. Eh, pero también entendiendo que lo más importante es la escritura. Obviamente junto con el papel de esto, de la iglesia y de la tradición, ¿no? Pero que lo que nos une ecuménicamente con anglicanos, protestantes, bautistas, pentecostales y tantos otros, es la escritura, las sagradas escrituras. Es un gran eclesiólogo, eh, bueno, no quise poner algunas cosas, pero bueno, fue un gran promotor de
Gaudium et Spes, Lumen Gentium, o sea, todos textos que hacían analizarse a la iglesia misma en relación con la sociedad, en relación con el mundo, cómo el mundo ve a la iglesia y cómo la iglesia tiene que ver el mundo que ahora está circulando. Además de que le dio mucho papel al laicado. Esto de, bien, el papel del laicado, bien, qué rol juega el laico en la iglesia? ¿Es un mero espectador que escucha al sacerdote las lecturas bíblicas y recibe el sacramento? ¿O tiene un rol más activo? Bueno, incluso Yves Congar tiene un poco su transformación o su avance en su pensamiento, eh, porque al principio le habían hecho ver que cuando habló del laicado lo habló en relación a el clero. Y no, tenía que ver el laicado en sí mismo, no en relación al papel del clero. Y también es creador de la teología del Espíritu Santo. A ver, no es que no hubiera teología del Espíritu Santo, solo que por ahí era muy abstracta, no estaba muy bien fundamentada en base a la Biblia, y lo que hace Congar es darle un poco más de eso, ¿no? Más de base bíblica a la teología del Espíritu Santo. Un poco de esto también después nacen los movimientos carismáticos y toda esa corriente. Bien, Yves Congar hace esto, ¿no? Introduce mucho esta noción de una reforma estructural de la iglesia. Pero de la iglesia tanto en estructura, lo jerárquico, lo institucional, también como en la vida. ¿Qué rol juega en la realidad histórica, en esta iglesia dinámica, en lo que somos nosotros, iglesia, ¿no? No tanto la estructura jerárquica, sino nosotros, el cristiano de a pie, el clero, el sacerdote, el cura, la monja, ¿qué rol juegan? Y tiene esto de la teología de crea o se genera esto de la teología de la vida. Bueno, un poco da esto de los laicos, el rol que juegan los laicos en la iglesia. Por eso a partir del Concilio Vaticano II es como que se le da mucha más fuerza al papel del laico, aunque bueno, como sabemos hoy en día, hay muchos laicos que siguen con este clericalismo, ¿no? De moverse en base a lo que el padre quiere, eh, hasta incluso para organizar una rifa. eh, pero bueno, este papel de laico, Congar lo ve o lo va promoviendo en sus comunidades, eh, y bueno, y fue un papel eh, clave para, para el concilio. Bueno, también habla de este desarrollo histórico de la iglesia a la luz del evangelio. Bien, en lo histórico, ¿cuál es el rol de la iglesia? ¿Qué papel ha jugado? Eso va un poco en contradicción de esta teología que viene del Concilio de Trento, ¿no? Esta post-tridentina, como dice ahí, de la escolástica, de la barroca, y esta iglesia jerárquica, bien de posiciones piramidal. Eh, y además que no tenía una base bíblica ese desarrollo histórico. Entonces como que hace un poco historia de la teología. Se le da como un poco el título de padre de la historia de la teología, eh, para ubicar eh, el contexto, la iglesia en la historia humana. Eh, y bueno, y expresa esto, que el cristianismo no es un sistema de verdades abstractas e intemporales, sino que es algo que va acompañando el caminar de la humanidad y que se da o se inaugura esa salvación a partir de Jesús en la cruz. Entonces hace que sea algo más dinámico, y que se toma en cuenta esto histórico como algo central y algo constitutivo, ¿no? Bueno, ahí me comí una T. Pero bueno, así resumiendo, Congar lo que hace es ayuda a
la iglesia en diálogo ecuménico e interreligioso, el papel del laico, la estructura eclesiológica, la estructura de la iglesia, y bueno, esto de que esté un poco más acompañando la vida de la humanidad, la teología. Pasamos a otro, a von Balthasar, que es suizo, un teólogo y jesuita suizo, y esto es hermoso porque ahí vamos un poco más a lo bello, porque un poco de lo que leía de la historia de él, dice que es muy artístico, leía mucho literatura clásica, eh, incluso literatura alemana, poesía, le gustaba tocar el piano y más que nada a Mozart, era como muy artístico y le gustaban los poemas y todo. Y en esto como que se estructura esta teología estética o esta estética teológica, en la que, bueno, está nutrida por lo que von Balthasar hizo en su vida, esta amplia cultura literaria y esto de la estética y lo dramático que leía en sus libros, ¿no? O sea, hace una mezcolanza linda, no, no algo que no tenga sentido, de la literatura, la filosofía y la teología. Por eso trata de hablar él desde una teología, desde la belleza, y entender que en todo y en ese orden hay belleza, bondad y verdad. Vos cuando conocés algo o tomás recién conocimiento, conciencia de una realidad, primero percibís lo bello, lo más visible. Después, profundizando, descubrís su bondad y después su verdad, lo más profundo, el para qué está, el para qué sirve, eh, el por qué, ¿no? Y esto lo lleva a lo trascendental nuestro. No solamente nosotros conociendo objetos, la realidad, la naturaleza, los animales, en la ciencia misma, sino también el conocer a Dios. Incluso nosotros en este enamoramiento de Dios, porque como veíamos antes, nosotros no aceptamos la persona de Jesús o el cristianismo como una teoría científica. Nosotros vimos belleza en su mensaje, profundizamos y entendimos la bondad que había, y eso nos llevó a entender la verdad en el fondo, que Dios nos ama y que envió a su Hijo por nosotros, para hacernos entender eso. Entonces, él lo toma o lo lleva a su teología desde ese lado, ¿no? Y que la revelación está ahí al alcance de todos, entendiéndolo desde la belleza, la bondad y la verdad, ¿no? Eh, y un poco en los textos que estaba leyendo sobre él, decía esto que lo quise traer textual, cómo una teología que comienza con la belleza de la realidad puede comprender mejor cómo el amor y la gloria de Dios son capaces de revelarse a través de la realidad frágil y sufrida de la humanidad. ¿Cómo podemos sacar belleza, bondad y verdad de todo, hasta de lo imperfecto, ¿no? Eh, hasta de nuestra fragilidad humana. Hasta acá, ¿alguna pregunta o algo que quieran agregar, comentar, eh, sensaciones, repercusiones de lo que vemos, de lo que vimos de Congar y hasta ahora de von Balthasar? Bueno, Solo un pequeño aporte sí, de cuando hablaste de belleza, bondad y verdad. Yo le decía, obviamente en privado acá, porque estamos con el micrófono cerrado, le decía a Gabriela, digamos, como decía ahí, las características trascendentales del ser
es el ser por excelencia, ¿no? Y es nuestro Dios. De la filosofía, nosotros sabemos que ahí se comprende la totalidad, o sea, el parámetro total de todo lo relativo que nosotros tenemos sobre belleza, bondad, verdad, justicia, etcétera, etcétera, ¿no? La Todo. perfección de la perfección. Me hiciste recordar algunos caminos ya transitados, pero gracias. Y hay una palabra medio rara, teodramática. Obviamente, el lector de literatura y entre eso, eh, dramas, teatro, ve al cristianismo como esta relación o alianza entre la libertad infinita de Dios y la libertad finita del ser humano. Y obviamente diciendo que nosotros como que estamos en una gran obra, ¿no? O sea, el teatro, ahí como dije, como se los comparto, es algo cultural y universal. O sea, en todas las culturas sabemos más o menos esa representación, ¿no? Teatral. Entonces, él entiende que es como que nosotros somos actores y hay un gran director o un gran autor que es Dios, que también hay una dirección por parte de Jesús y de el Espíritu Santo, y que nosotros somos los actores. Pero esto lo lleva mucho más poético, por así decirlo, o hermoso, en el hecho de decir que en esto del juego de las libertades. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, nosotros entendemos que, bueno, tenemos libre albedrío, Dios nos dio libertad, Dios es libre, Dios puede hacer lo que quiera, pero también nos deja a nosotros ser libres. A ver, entender que sí, Dios tiene un futuro pensado para nosotros, que nos acompaña para que lleguemos a eso, pero que también nos acompaña en estas actualizaciones que nosotros vamos, en estos reescribires que nosotros hacemos de nuestra vida. Porque eh, a fin de cuentas nosotros estamos decidiendo día a día qué hacer con nuestra vida. Y ahí es lo que dice este juego de las libertades, ¿no? A ver, y él lo decía, Dios es todopoderoso y en su infinita libertad puede vulnerar nuestra libertad humana. Pero su amor es tal que rechaza, o que no rechaza, es como que detiene su libertad para que nosotros seamos libres y hagamos ejercicio de esta libertad finita que tenemos como seres humanos. Eh, entonces, en eso se ve este acto de amor por parte de Dios, en este, como dice ahí, juegos de libertades, ¿no? Y que nosotros somos, hay una dirección, hay un autor, pero que nosotros actores llevamos a cabo la obra, ¿no? La obra teatral que es nuestra vida y la historia humana. Eh, y, y él lo que hace también es hablar mucho de esta teología trinitaria, o sea, la Trinidad está muy presente en su teología. No habla así particularmente de cada uno, sino que en toda su teología los tres están y nosotros estamos entre esos tres. Eh, y eso le da el fundamento o nos ayuda a entender el Dios es amor de la primera carta de Juan, ¿no? Y ahí lo quise traer textual, esto, ¿no? De que, se los voy a leer, Dios ya era eternamente amor porque es Trinidad, o sea, es una comunidad, incluso antes de pensar siquiera en crear, en la creación, ya era ahí, ya era amor, era comunidad. En efecto, desde siempre Dios ha existido entregándose a sí mismo al Hijo, donándole todo lo que es decir, su divinidad al Hijo. Por eso, desde toda la eternidad es Padre y existe como un acto de amor,
que es la entrega de todo lo que él mismo es a su Hijo. A su vez, el Hijo existe desde toda eternidad, recibiendo del Padre todo lo que es. Existe como don recibido, como fruto de amor, pero a su vez el Hijo existe agradeciéndole al Padre su ser y de alguna manera retornándole todo lo que le ha dado. Por eso es eternamente Hijo. Fíjense en esto del diálogo, ¿no? Es un completo dar y recibir. Y, perdón, y es un eh, dejarse recibir y un dejar al otro dar. En esto que decíamos de las libertades, ¿no? Y donde hay pleno amor, por supuesto. Por lo tanto, eternamente existen el Padre y el Hijo amándose mutuamente, en donde amor significa entrega al otro de todo lo que uno es, un compartir eterno. Y ese es el Espíritu Santo, el amor mutuo entre el Padre y el Hijo, que es don libre y fruto de ese amor, en el que uno hace y al otro lo deja hacer, en el que también nosotros estamos en esa Trinidad, en la que Dios hace para nosotros, pero Dios nos deja hacer. Por eso ahí vemos esto de a imagen y semejanza. Dios es tanto principio del individuo como también de esto de la comunidad, ¿no? Y un principio del hacer y de un dejar hacer, una actividad y una pasividad que están ahí en pleno fuego y que obviamente esto es por acto de amor que lo hace. Bien. Entre esos escritos, me acuerdo, capaz que papá y mamá se acuerdan, eh, una vez nos habían mostrado un libro, un tarot. Quiero ver, perdón, quiero verle las caras a todos. Nos habían mostrado un tarot, un sacerdote, bueno, sacerdote no, el que era representante legal de donde estudiamos nosotros, de Raspati, nos había mostrado un libro de tarot. Autor anónimo. Prólogo Hans Urs von Balthasar. El prólogo. Nos dio a entender que, bueno, fue bicho, y para no decir que von Balthasar había escrito el libro de tarot, le mandó anónimo y que él escribió el prólogo. Bueno, chumería, chimento de... fue bicho. Eh, pero bueno, por lo visto ha llegado a escribir hasta el libro de tarot. Eh, Perdón, disculpen, voy a acomodar el recuadro. Bien, hasta acá. Quiero escucharlos a ustedes. Repercusiones, comentarios para decir. Dale, Sandra. Buenas tardes primero, porque entré tarde y no quise interrumpir. Comenta. Así que llego de trabajar, me baño, me instalo y me pongo, ¿no? A mí me nace algo, siento como mucho placer todo lo que nos estás contando. Y anoté una frase, la teología, qué humana que es, ¿no? Pareciera algo que ya se sobreentiende, pero al ver esta manera de cómo lo escriben, es tan humana, es tan humana al mostrarnos lo divino, ¿no? O sea, cada uno desde... Sí, vuelvo a repetir, quizás es una definición que sí, que ya la sabemos, pero cómo se ve tan clarito al ver cómo cada uno escribe desde su propia realidad, ¿no? Desde lo que le gusta, desde dónde era, ¿no? Así que eso me nace decir desde el inicio, ¿no? En la teología, que antes para mí la teología era tan incomprensible, ¿no? Yo decía, wow, esto como que era muy elevado. Y sin embargo, cuando uno se empieza a meter, ¿no? Y lo empieza a empapar y a bañarse de eso, ¿no? Y a disfrutar ese sabor, uno empieza a ver que la teología no es otra cosa que explicar lo divino desde lo rehumano.
desde lo rehumano, de cada uno ve desde la arista, ¿no? Y me hiciste reír mucho porque la carta de presentación del padre Osvaldo para con nosotros fue esa, ¿no? La del tarot. Y nos mostraba y qué sé yo, y yo me reía y reconocí tus palabras, ¿no? De este teólogo, porque él decía, ¿no? Esta danza entre ellos, ¿no? Cuando el baile, él usaba esta figuración, ¿no? Es una danza, la de la Trinidad, que baila uno al otro, pero en algún momento uno lleva al otro, después se deja llevar, como en un baile, como en una danza donde no hay quietud, donde hay armonía, donde haya compasarse, ¿no? Y usaba esta figura del dar, pero también recibir, ¿no? Y también me parecía muy novedoso, creo que fue una de las cosas muy novedosas de mis inicios en Rospanti, fue esto de sentirme yo dentro de la Trinidad, lo que vos acabas de nombrar, ¿no? Porque siempre parecería, otra vez repito, cosas que para otro pueden ser simples, uno lo va, y quizás uno lo escucha, pero no lo entiende. Esto de verme yo parte de la Trinidad, sentirnos cada uno de nosotros, bien, estar en esa danza, como lo decía Osvaldo, y bailar con ellos, jugar con ellos, él hablaba mucho de jugar, eh, era grandioso, ¿no? Bueno, justo que hablaste de eso, Sandra, vos sabés que yo soy muy amante de dónde vienen las palabras que nosotros tenemos en este bendito lenguaje, y justamente se usa un término griego que es la pericóresis. Y esa pericóresis, yo recién digo, no me acordaba bien cómo era la etimología, lo busqué inmediatamente, y viene del griego, significa recirculación, ¿no? Por eso dicen que los teólogos que escribieron en griego sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esa pericóresis, ¿no? Es ese baile que vos hablabas, un baile de amor, una danza de amor que genera, porque es una danza de tanto amor que generó la creación, digamos, ¿no? Como que explotó, fíjate el Big Bang, ¿no? Lo que la ciencia como está cerca de la teología. Acá dice, El desborde, esa explosión que desborda de exactamente. tanto Después amor. dice, del griego pasó al latín, bla, bla, bla. Y me gusta porque dice que Buenaventura toma esta propuesta del latín, ¿sí? O sea, del griego que pasó al latín, y dice que expresa mayor dinamismo, moverse o dar giros alrededor. Nosotros estamos en medio de esa danza, justamente lo que vos decías, ¿no? Estamos amados por Dios y siendo amados y amando, ¿sí? Es un gerundio. Yo me acuerdo que Osvaldo siempre hablaba de gerundio, porque siempre estamos haciendo, ¿no? Siempre estamos amando, danzando, viviendo la vida. Y es así como creo que celebrando la fe. Entonces, es maravilloso realmente. Y este diálogo que trajiste acá de Ursula von Baltasar, eh, Juan, libertad. ¿Cómo los cristianos no podemos entender esa libertad? Hoy justamente tuve una charla con una colega que está agarrada a eso de que siempre se hizo así. Y no podemos entender lo grandioso que Dios nos ha dejado libres para optar por Él. Hasta incluso, como decía alguien, poder llegar a entender a un Dios que es un padre no reconocido. Vieron que hoy la historia de la humanidad es que algunos padres no reconocen a sus hijos. Bueno, acá este caso al revés, muchos hijos no reconocemos a nuestro padre, ¿no? O lo conocemos con una figura errónea a veces, que es lo que nos aleja realmente de este camino de fe. Pero gracias, Juanchi, gracias, Sandra, también por rearmar ese rompecabezas en la cabeza, justamente en la No cabeza. me acordaba ese término. Estaba también pensando. Lili, ¿querés decir algo? ¿Soy yo? ¿Se escucha muy bajito o no se escucha directamente? No se escucha. ¿Sí? Yo no estoy escuchando. Sí, se escucha, ¿eh? Se escucha bien. Bueno, Mati va a tener que ser vos. Sí, yo no escucho Ahora, nada, ¿eh? ahora no, ahora no, ahora se perdió. Ahora se perdió. Ah, no, no estamos pudiendo escuchar, Lili.
Sí, sí. Ah, mande audio. Bien, un poco hasta acá. No voy a seguir para darle más tiempo a Lili, que mande, eh, y que no llegue el audio en otro tema. Eh, entonces, hasta acá tendríamos que preguntarnos, ¿no? Bien, con Von Baltasar y esto de la libertad, que incluso hasta esto, ¿no? Infinitamente, en la libertad infinita de Dios, se detiene para que nuestra libertad finita, humana, podamos decirle, no, yo no quiero saber nada. Podamos rechazarlo. Y eso es amor también, es dejar hacer al otro, ¿no? Entonces, un poco llevándolo a esto de las interpretaciones, ¿no? ¿Cómo poder leer la Biblia? ¿Cómo poder interpretarla desde la libertad nuestra, la libertad humana, la libertad que Dios nos da, desde esta belleza, bondad y verdad, desde la libertad de Dios, desde ese amor turbulento en el buen sentido, o sea, un amor dinámico y casi me hace acordar a la pileta. Vieron, cuando das vuelta y llega un momento que el agua te lleva sola. Bien, ¿cómo interpretar la Biblia desde eso, ¿no? Es desde este amor que si te dejas, te lleva. Eh, ahora no me acuerdo cómo era la palabra, porque una cosa era inercia, pero la otra era cuando se unían distintos movimientos para una misma dirección. Se me fue la palabra y la he escuchado tantas veces. Sinergia. Sinergia, eso, inercia y sinergia. Eso de la pileta y hacer girar el agua y después dejarse llevar es sinergia. Cuando todas las fuerzas van para un mismo lado, ¿no? Entonces, en esa sinergia de la Trinidad, podríamos decir. A ver qué dice Lili, lo voy a hacer que ustedes lo escuchen. Me pareció extraordinario que tomaras hoy el tema escucha? del Concilio Vaticano II, algo que yo viví en mi adolescencia prácticamente, y que fue realmente meternos en una corriente tan diferente de la forma de vivir la fe y mirar la iglesia y dar razones de nuestra fe. Era una efervescencia, fue una efervescencia de formación, de análisis de documentos, etcétera, etcétera. Es una delicia lo que dicen estos teólogos y nosotros tenemos la gracia de haber recibido estas pildoritas que nos descorre un velo bastante espeso que a lo mejor todavía se sigue manteniendo frente a la concepción de Dios, al rostro de Dios, a la imagen de Dios. Yo también veo el tema de la danza intratrinitaria como no sé, una eterna dinámica feliz. ¿Qué otra cosa quería decir, aprovechando ese pedacito? Los dos teólogos que has tratado hasta ahora son contemporáneos, pero qué hermosura. Y me hace acordar todas las notas que van apareciendo mientras charlamos, mientras vos exponés, mucho a la forma en que predica Raniero Cantaramesa. Me hace acordar mucho a eso. Quería compartir eso solamente. Gracias, Lili. Sí, incluso me imagino que también habrá llegado un tiempito medio tarde a América Latina, ¿no? Lo del Concilio Vaticano II, eh, estando lejos, por así decirlo. Pero bueno. Ah, ¿no? Fue medio rápido. Bien, buenísimo. Y bueno, y también con Gar, esto, ¿no?
cómo leer la Biblia, cómo interpretarla desde el ecumenismo o el diálogo interreligioso, o también entendiéndonos como iglesia misma, pero no como la iglesia jerárquica piramidal, sino comunitaria, en la que todos somos pueblo de Dios. Eh, Incluso también para no ir a discutir si Jesús tenía hermanos o no, o si María era virgen o no, porque tampoco es la motivación nuestra para ir a hablar con los protestantes o los evangélicos. Eh, entonces, ¿cómo también esto? ¿Cómo interpretar la Biblia desde esta diversidad religiosa, esta libertad también religiosa, ¿no? Porque el Concilio Vaticano II ha tenido que aceptar y decir, bueno, sí, permitamos la libertad religiosa, no seamos tan tajantes en eso. Mati, ¿querías decir algo? Sí, no, a ver, creo que el gran mérito de todos ellos fue el haber vuelto a lo más primitivo, digamos. Haber intentado volver a primitivo sin negar, digamos, lo que había pasado durante 2000 años, ¿no? O 1900 años. Pero creo que cuando le tocó estudiar todas estas cuestiones, creo que lo más lindo era ver eso, cómo ellos se esforzaron por recuperar, recuperar la iglesia primitiva, en el caso de Congar, buscando aquellas cosas que eran comunes a la iglesia primitiva. En el caso de Baltasar, de todos los demás, bueno, nombraste también a Runner, el hacer una teología a partir de una lectura mucho más fundamentada en la Biblia y no lo que dijo fulanito, lo que dijo fulanito. O sea, la teología se había convertido en Santo Tomás dice, San Agustín dice, y era lo que dijo fulanito, lo que dijo fulanito y lo que dijo la Biblia. Entonces ahora era volver al principio, o sea, acá Baltasar está volviendo directamente a la Biblia, ¿no? Está haciendo teología a partir de un texto bíblico. Bueno, eso que nosotros lo hacemos ahora muy comúnmente, en aquella época ya no lo era, digamos, o sea, la iglesia había desaparecido de eso. Entonces, la validez de lo que decía el cura era más importante que lo que decía la Biblia, o bueno, ni te cuento un obispo, ¿no? O un papa. Entonces el magisterio había tomado más potencia, digamos, que la palabra misma, y eso fue un poco lo que corrigieron. Creo que ese es el gran mérito. Y eso yo siempre digo, cuando lo cuento, digo, y eso se lo debemos al protestante, porque ellos eso, de volver a la letra, digamos, se lo debemos a los protestantes. Ellos eran los que insistieron en su momento, lo habíamos negado, pero después fueron los grandes maestros en esto, ¿no? Bueno, eso, creo que eso, digamos, en algunos casos para pensar la iglesia, como en el caso, algunos se dedicaban a la eclesiología, otros se dedicaban a la teología más dogmática, como en el caso de Baltasar o Rana. Cristología, o cada uno agarró para un lado distinto y cada uno aportó sus genialidades para el concilio. Después lo que el concilio logró fue traducir a estos genios, porque también no son fáciles, no son fáciles, traducir a estos genios a palabras fáciles que puedan entender el público, digamos, el laico. Ese fue otro mérito de todo lo del concilio, me parece, ¿no? Porque uno lee cualquier cosa que lea del concilio, salvo alguno de los textos que son un poquito más técnicos, todo lo demás son todos muy leíbles por cualquiera, digamos. Entonces creo que también ese es otro mérito del concilio, digamos. Entonces, volviendo a la idea de interpretación, creo que la gran invitación del concilio es a volver a la interpretación original, que para mí ahí hay mucho por hacer todavía, muchísimo por hacer todavía. Que nosotros todavía nos cuesta mucho volver a interpretar, y hay muchas resistencias y demás, ¿no? Bueno, eso es parte. Yo quería comentar que a mí la gran sorpresa, yo soy de la generación de la efervescencia por concilio, no tanto por el concilio, sino por Puebla, Medellín, o sea, yo soy más de Medellín, Puebla, ¿no? Que es la interpretación, y cuando llegas a Europa, la gente nunca había leído Gaudium Spes, no sabían qué era. O sea, por eso Francisco está tratando de hacer un revival del concilio, porque acá, no, como dice mi madre, no lo han estrenado todavía, ¿no? Entonces, Latinoamérica hizo un avance hasta Aparecida, y después de Aparecida es la continuidad del Papa.
pero yo acá he tenido que explicar algunas cosas, Gaudium Spes, doctrina social de la Iglesia, ecumenismo, no tienen ni idea. Por lo menos en España, ¿eh? O sea, no sé si, creo que la Iglesia holandesa, la Iglesia del Norte, siempre fue más de avanzada que la española. Pero fue una depresión espantosa, porque hicieron un concilio hace 50 años. O sea, hace poco festejamos los 50 años y acá la gente normal, el laico comprometido, no tiene ni idea. Y seguimos pensando que lo que dice el cura es lo más importante, ¿no? Hace bastante depresión por acá, porque todavía hay que enseñarlo y aprenderlo. Bueno, seguimos el recorrido. Eh, Como Mati había dicho, incluso también que viene al caso que había comentado Sandra, esto de una teología humana o más fácil, más potable o no tan rara. Seguimos con Karl Rahner. Este sí, es nombradísimo. Obviamente es uno de los padres del Concilio Vaticano II, uno de los teólogos que eh, también desde mucho antes, junto con otros, ha hecho como unos primeros pasos que después el concilio los reúne y- y da esos pasos gracias a estos. Es un jesuita y un teólogo alemán. Se lo asocia a esta corriente de la nueva teología que busca un poco alejarse de lo viejo, ¿no? De volver a interpretar la teología o actualizar la teología abandonando la escolástica, abandonando... A ver, y no es que ya no ven más a San Agustín, Santo Tomás, porque obviamente esos son base y siguen siendo base, solamente que, bueno, son los escalones, ¿no? Que nos ayudan a llegar hasta lo de hoy, o a entender un poco lo de hoy. Eh, pero sí, esta escuela emergente, ¿no? Que nace nueva, bueno, ahí también se los ubican a Congar, Lubac, Chenu, entre otros. Y para Karl Rahner, que esto nos va a abrir también a otras teologías, em, para él, dentro lo esencial, lo central del cristianismo es el tema de la gracia. ¿Por qué? Porque es algo que es propio del ser humano, propio de la naturaleza. Ahora vamos a ir viendo esto, cómo lo desarrolla. Eh, Él habla de una continuidad entre teología y espiritualidad que no están disociadas, porque incluso eso, la teología, como poco comentaba Sandra, o en base a lo que comentaba Sandra, es como que la teología, después de lo filosófico, había sido tan a la experiencia espiritual que era como muy allá. Entonces, claro, si no tenías esa experiencia, no ibas a entender mucho teología. Y además, si se dan cuenta, los teólogos de los que se habla, más o menos después de los padres, de los padres de la iglesia, son todos santos. O sea, me refiero a que son todos santos y que esos son todos curas o alguna que otra monja. Entonces, es como que era muy de espiritual, es como que estaba muy abstracto la teología, no estaba tan allegado a la tierra. Entonces, por eso era medio difícil, era muy asociado a la santidad, no era como muy cotidiano. Entonces, bueno, Calranes está entre esto de, obviamente, unirlo, ¿no? Teología y espiritualidad, pero trayéndolo a tierra y haciendo entender que el ser humano está abierto a este misterio de Dios. Creo o no, pero que es parte de la humanidad misma esta apertura a Dios. Después va a aparecer acá un título que él usaba, pero bueno, ahora vamos a ir viendo algunos puntitos
que después lo voy a volver a usar para la otra parte, en base a la teología de Karl Rahner. Que bueno, cuando él habla esto del misterio de Dios, habla que no es algo estático, es algo, sí, original, permanente, eh, pero no como algo que no es entendible por la razón. O sea, según Karl Rahner, vos mismo por la razón podés llegar a este misterio de Dios, a tener conciencia de Dios, ¿no? De su existencia, pero también entrando, sabiendo que entras en un misterio insondable. Y que bueno, parte de la humanidad es estar siempre orientado hacia ese misterio. Eh, sea el nombre que se le ponga a ese misterio, pero bueno, nosotros hablamos de misterio de Dios, ¿no? Que en cuanto a los signos de los tiempos, esto que también un poco podríamos decir que trató de traer el Concilio Vaticano II, no es que no se haya hecho. Signos de los tiempos subieron siempre, solo que por ahí la iglesia estaba medio cabeza dura y no quería leerlos y decir, ah, esto es momento de cambio, porque podríamos decir que Lutero fue un signo de los tiempos, pero la iglesia no estaba preparada, algunos, para decir, ah, bueno, paremos la pelota, levantemos la vista y a ver hacia dónde tenemos que seguir. No, siguió derecho. Entonces, en estos signos de los tiempos, Karl Rahner dice que la revelación se sigue dando y hay que estar preparados porque no está todo dicho todavía. O sea, sí, nosotros decimos que en la revelación está todo dicho, incluso con Jesús se dijo todo, pero aún así hay nuevas cosas que no se han dicho y que pueden aparecer y que no hemos reconocido todavía. Nuevas lecturas, a esto podemos ir a esto de las interpretaciones bíblicas, con que hoy siglo XXI, siglo XX, recién dejado, eh, hace unas horitas dejado el siglo XX, hayamos tenido interpretaciones bíblicas, no quiere decir que eso va a seguir siendo dentro de un siglo más o dentro de medio siglo. Capaz que hasta cambian las interpretaciones que nosotros tenemos ahora, que han sido cambio de otras interpretaciones anteriores. O sea, es estar abierto a eso, ¿no? Entonces, esto de, bueno, los signos de los tiempos, qué es lo que va pasando en la humanidad, que se puede ver a la luz del Evangelio. Como por ejemplo, podríamos nombrarlo así ahora, por ejemplo, la teología feminista, encontrar o sacar a relucir ese rol que han tenido las mujeres en la Biblia, que está bien, muchas no son nombradas, otras sí, pero no están ahí agregando 2 o 3 palabras más al texto. Están ahí y muchas tienen libros y muchas han marcado el rumbo de la historia de la salvación. Entonces, bueno, esta reivindicación de las mujeres trae la teología feminista. Entonces, es otra forma de interpretar, otra mirada, otros anteojos para releer los textos desde una posición de mujer, no desde el machismo clásico de el judío cristiano, ¿no? O de, bueno, después de que ha vuelto a asumir la iglesia, olvidando Jesús, ¿no? Porque Jesús hizo reivindicación de la mujer. Pero bueno, con el Concilio Vaticano II hay que volver a las fuentes. Karl Rahner también lo que habla es esto de la unidad de naturaleza y gracia, o sea que son cosas unidas. No es algo que se separa, no es un dualismo, no hay una dualidad de naturaleza y gracia por separado. Esto es, como muchos dijeron, es un giro antropocéntrico y es lo que ahí se denomina como existencia sobrenatural o existencial sobrenatural.
que van relacionados a esto de que nosotros como humanos estamos con tendencia hacia ese misterio y que no es que, bueno, algunos somos naturales, algunos son naturales y otros tienen un poco más desarrollado ese misticismo, esa mística sobrenatural. Eh, o sea, todos recibimos gracia, todos somos receptores de esa gracia. Obviamente algunos responden y otros no. Eso es la fe. Eh, pero que todo ser humano, el que nació y el que va a nacer, por ser humano, recibe también gracia y tiende a eso. Eh, Ahí también se habla de esta antropología teológica, se habla de una antropología teológica, entendiendo al hombre como un acontecimiento de esta autocomunicación de Dios, ¿no? De esta absoluta autocomunicación de Dios. Y ahí se habla esto de, bueno, del antropocentrismo y el teocentrismo. Em, pero entendiendo que no hay uno sin lo otro. Eh, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Porque estoy tratando de recordar eh, lo que había leído. Pero creo que va un poco en relación a esto con amor a Dios y al prójimo. No es que se diluyen entre sí. Bueno, porque amás al prójimo estás amando a Dios. No, o sea, podés hacer las dos cosas, sí, hay unidad en eso, pero cada una tiene su existencia de por sí, ¿no? Su razón. Entonces, en esto de amor a Dios y amor al prójimo, no se puede dar una sin la otra. Como dije, no se diluyen. Están ahí para ser entendidas, eh, pero en conjunto, no por separado. Y eso es lo que al cristiano lo hace particular frente a otras religiones, ¿no? Es la parte esencial nuestra. Y ahí va lo de este paradigma de la unión fe y justicia. En cuanto a amor a Dios, ahí está la fe, nuestra respuesta a esa gracia a la que nosotros eh, tendemos por naturaleza humana y que si queremos responder es la fe. Y este amor al prójimo que es la justicia, está representado en la justicia, ¿no? Eh, Juanchi, sí, un segundo. Vos hoy hablabas de los trascendentales del ser, y cuando Baltasar habla de eso, en realidad lo que dice, habla de la participación que nosotros tenemos en la belleza de Dios, en la bondad y en la verdad. Todos participamos, ¿no? Ese concepto de la participación está presente, bueno, en la teología varias veces, y acá pasa lo mismo. Nosotros participamos del amor de Dios y lo hacemos concreto del amor al prójimo. Por eso lo que decías vos, que es como una sola cosa, es indisoluble, digamos, el mismo amor que va en dos sentidos distintos. Trasciende en dos sentidos distintos, digo yo siempre. Trasciende de forma más sobrenatural, en el caso de Dios, y más natural en el caso de las personas. Bien, y ahí, bueno, por eso la fe y la justicia están unidas, digamos, una consecuencia de la otra, digamos, imposible que no haya una, si hay una, ahí está la otra, digamos. La justicia es una cosa obvia, es la concreción social de la creencia mía en Dios. Si yo creo en Dios, tengo que ser justo, digamos. Es un poco así el concepto, digamos. Pero lo que está de fondo es esto que te decía de la participación en, ¿no? Es indisoluble, lo que decía bien, está muy bien dicho, ¿no? Esa existencia sobrenatural. Nosotros existimos con una presencia sobrenatural, digamos, nuestra naturaleza tiene una presencia sobrenatural que hace que todo esto se manifieste de forma casi indisoluble. Bueno, para ayudarte a aclarar el término. Digamos. perfecto, Mari, gracias. Incluso lo que decías, Matías, recién, y aclaro también un poquito, vos sabés que es una analogía perfecta de lo que es Dios. Son tres personas distintas y un único Dios. O sea, existe una sola cosa, pero que se manifiesta de distinta manera. O sea, es un único amor que se manifiesta en dos maneras. No es lo mismo, o sea, por eso dice no se diluye, ¿no? Es un poco lo que explicaba vos, Matías, pero me llevó a la analogía a la Trinidad, ¿no? Esto de la coexistencia en siendo uno, o sea, casi, ¿no? Para romper los cocos.
Y un poco retomando esto lo que decía Sandra, igual recordame, Sandra, si es que me desvió o no era lo que vos decías puntualmente la idea. Pero esto es una teología que no se entiende o que no estaba llegada, o sea, eh, la, y como decía en el concilio, ¿no? Esto de la teología tiene que responder a lo que sucede en la vida. Y, incluso lo vemos entre nosotros, o sea, lo que me ocurre a mí a la hora de leer un texto o la manera de entender a Dios no es la misma que ustedes, aunque, por ejemplo, no sé, haya nacido y haya vivido en la casa de mis viejos. O sea, más cercanía no podemos tener, pero mi teología va a ser un poco diferente a la suya. ¿Por qué? Porque va desde mi realidad. Y además, esto de eh, no solamente no estar alejada eh, de la realidad de uno, se me había ido la idea. Em, pero, pero que nosotros la vamos escribiendo a esa teología, porque ahí está, ahí me volvió la idea. Porque nosotros cuando hablamos de teología, indiscutiblemente tenemos que hablar de nosotros, del hombre, del ser humano. Y por eso esto de antropocentrismo y teocentrismos, que cuando nosotros hablamos de teología, hablamos de Dios, no podemos hacerlo sin tener en cuenta al ser humano, sin hablar del ser humano. O sea, son dos cosas que van a estar unidas, obviamente porque es nuestra realidad humana, ¿no? Y proyectamos, eh, pero no podemos abstraer tanto de que hablamos solamente de Dios sin tener que poner características o cosas propiamente humanas, o hablando desde nosotros, desde nuestra humanidad. Agrego algo. Sí, A ver, para seguir la línea de la interpretación. Fíjate que nosotros, cuando vos te remitís a la Edad Media o hasta, digo, o sea, tomamos esa época como para tomar una época que sí, bien modelo. Siempre la visión que tenía de Dios era muy parecida al judaísmo. Un ser hacia arriba, al cual hay que tenerle miedo, respetarlo, cumplir con normas y yo me hago santo, digamos. Ese es un poco el proceso, ¿no? Hacer lo que el cura te dice, va a terminar bien, te vas a ir al cielo. Siempre como una cosa distinta a mí, digamos, allá separada y demás, por más de que eran conscientes, digamos, de la encarnación, simplemente lo que decían era, bueno, que Dios hizo hombre para mostrarnos cómo, tenemos que imitarlo, pero siempre como algo distante a nosotros. La teología, cuando vos, más del siglo XX, digamos, la interpretación es distinta. Es nosotros estamos imbuidos de Dios, digamos. Es distinto el concepto, no es un ser allá, estamos acá. Entonces, al estamos imbuidos de Dios, tenemos la gracia de Runner y más, tenemos que simplemente dejar que esas cosas se vayan desplegando, digamos, en buen sentido, y que nuestro cristianismo se viva, se exprese. Entonces, en eso va a responder a los tiempos. Hoy se va a expresar de esta manera, quizás más adelante se exprese de otra. En eso, digamos, ahí está la riqueza, digamos, de esta interpretación distinta, digamos, es ver la cosa distinta, ¿no? Es entender la encarnación no solamente como un hecho puntual, sino que Dios sigue estando en nosotros con el Espíritu Santo, pero sigue estando en nosotros, digamos, presente, y nosotros lo que tenemos que hacer es desplegar esa fe, digamos. Ahí está creo que la gran cuestión teológica, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, y creo que me escucharon usted también decirlo, es más fácil ser cristiano de lo que parece. Lo que pasa es que lo que nosotros tenemos de complicación es que la visión cristiana que tenemos es la vieja, digamos, es la visión de que hay que cumplir cosas, digamos. Cuando uno se sale de eso y lo piensa desde un sentido más de encarnación, de decir yo quiero vivir cristianamente, es mucho más fácil de lo que parece. tal cual. Pero, perdón, por eso, sí, uniéndome a lo que Matías dice, por eso yo no creo, a ver,
quizás la teología lo transmitía de otra manera, pero los que llegaron a las santidades de esa teología han podido vivir el amor a Dios, el amor al prójimo. ¿Sí? Lo que pasa es que la transmisión que nos llegaba, el manual de uso, perdón que use esto, ¿no? El manual de uso para los cristianos que leíamos esa teología más pasada, yo era más chica, mucho más chica, y leía cosas como esa y me parecía inalcanzable, era porque solamente en el manual de uso hablaban de un sentido. Pero el que la vivió en ese momento, entonces creo, por ahí estoy tocando una música que no es, pero se me ocurre que quizás más la cosa pasa porque era una teología que se basaba solamente en un sentido, pero no porque los que hayan llegado a partir de ahí no lo hayan hecho. No sé si me explico, ¿no? Nos faltaba contar un poco más, porque veíamos, porque hemos visto grandes santos, grandes personas que han trabajado en la pobreza humana, ¿no? Y que han llegado al ser humano, al prójimo. Pero no se hacía hincapié tanto en eso. ¿Sí? Entonces, se me ocurre que, lo estoy pensando ahora, ¿no? Que quizás fue un error de escritura del manual que teníamos que seguir. Yo creo que ahí tiene que ver esa famosa frase del santo, si no me equivoco, San Agustín, es la iglesia que amo, no la que quiero, porque indudablemente los santos han roto paradigmas para llegar a su santidad. O sea, han salido del frasco, del corset que se ha puesto durante muchos siglos. Y Juan José, te acabo de compartir algo, si lo querés compartir después al chat, es una noticia, porque yo no tengo acceso al grupo o al grupo mismo de ¿En dónde WhatsApp. me compartiste? En el ¿Dónde WhatsApp me... de Juan José. Ah, Les cuento a los demás y me quedo con una frase. El Papa reforma la escuela teológica, ¿no es cierto? Y precisamente hay una frasecita que dice, los buenos teólogos como los buenos pastores huelen a pueblo y a calle. O sea, es lo que estamos tratando de entender hoy, decir y compartir de distintas miradas, que teólogos es el estudio tratado de Dios hoy, ahora, en este momento, para el hombre de hoy. Digo, la noticia está linda para seguir animándonos, ¿no? Así que si quieren la leen, quería sí, compartirles. después la comparto del grupo. Ah, Eh, ok. Bien, incluso eso ahora, un poco lo que estamos hablando, va a ir teniendo más base en lo que sigue ahora. Porque bueno, Karl Rahner dio indirectamente, podríamos decir, origen a otra cosa bastante conocida para nosotros. Pero bueno, primero, antes de eso, eh, volver a esto, ¿no? Que bueno, su teología es un poco más creyente, comprometida, que tiene como base la autocomunicación de Dios en la experiencia espiritual, en los signos de los tiempos. Y su finalidad no está en sí misma, sino que sirve a la fe y a la justicia. Una teología que en definitiva tiene más sabor a buena noticia que da una esperanza. Por ahí, como decía Mati, no está tanto de, bueno, seguir estas reglas, esta estructura, este caminito, y bueno, y capaz que te salvás y te portas bien. Perdón, quiero que se vaya. Bien. Pero un poco de lo que surge en esto es, claro, pero todos estos teólogos son europeos y el Concilio Vaticano II fue europeo y al resto del mundo llega teología desde europeos. Y ahí empieza a surgir el tema de cómo responder a las situaciones diferentes que vive cada región. Por ejemplo, Europa, ante la secularización, nos podríamos preguntar cómo hablar de Dios en un mundo adulto y ateo, o cómo hablar de Dios después de una experiencia como el Holocausto. Eso es Europa, pero Asia, África, América Latina, tuvimos y tenemos otras realidades. Por ejemplo, África, ante la pobreza y el racismo, ¿cómo hablar de Dios a personas que sufren racismo por ser de otro color? ¿Y cómo decir a los que sufren el apartheid de Sudáfrica, lo que lo sufrieron en su momento, que Dios cómo decirles que Dios ha creado a todos iguales y que todos somos sus hijos?
ante un contexto de apartheid, ¿cómo hablar de Dios de esa manera? En Asia, ante el pluralismo religioso, la pobreza y la división en castas, ¿no? Estas estructuras muy rígidas donde no hay movilidad social, como en la India, ¿no? ¿Hay lugar para Jesús en Asia donde el cristianismo es una minoría? Porque siempre la jugamos de local. Pero hoy en día, en muchos ámbitos, y en Argentina o América Latina, seguimos siendo mayoría. Pero en Europa, donde está ganando terreno, por así decirlo, el Islam o el ateísmo y el cristianismo ya está empezando a ser minoría. O sea, estamos acostumbrados a jugar de mayoría. ¿Cómo la jugamos de minoría? Bien, en Asia esto, ¿cómo hablar de Jesús desde el ser una minoría? Y cómo decir a los que pertenecen a estas castas más bajas que todos somos iguales ante Dios. No sé, preguntémosle a Madre Teresa, cómo hizo para incluso hasta los descastados, ¿no? Los que estaban afuera de este sistema de castas. Y en América Latina, ahí nos acercamos a un entorno un poco más conocido, eh, de esto, cómo hacer teología desde el reverso de la historia, cómo es posible hablar de Dios a partir del sufrimiento del inocente, cómo decirle al pobre, Dios te ama. Entonces ahí nos acercamos a la teología de la liberación. La teología de la liberación es esta teología post-idealista, ¿no? Es diferente a la que está en Europa porque es un poco más contextualizada, o sea, no es una teología originada en Europa e importada, así como está, a América. Es una teología surgida desde América y desde el contexto de América. Y gente que vivió y vive el contexto de América, que conoce la opresión y la injusticia en este contexto latinoamericano y que hoy en día seguimos viviendo. Surge en este pacto de las catacumbas, que es un pacto que se hizo entre obispos, en su gran mayoría, ahí en pleno Concilio Vaticano II. Eh, es un pacto que se hizo, y en su mayoría obispos latinoamericanos, en el que iban a tener una vida austera, cercana al pueblo. Bueno, hay obispos todavía y por ahí Maru los ve. Nosotros también. Obispos que son príncipes todavía, que tienen choferes, mansiones, cuentas fiscales escandalosas, eh, poderío, inversiones. Bueno, todo eso en el Pacto de las Catacumbas quisieron hacerlo diferente. Entre ellos estaba Gustavo Gutiérrez, que bueno, sigue vivo hoy en día, es un filósofo y teólogo dominico peruano, que tuvo mucho contacto muy frecuente, incluso mucha sintonía con Karl Rahner. Por eso a Karl Rahner lo traje al final, porque hasta incluso Karl Rahner fue influenciador para la teología de la liberación. Y van a ver ahora, lo vamos a ver ahora, cómo en estos 5 puntos de Karl Rahner, que fue uno de los padres del concilio, y él mismo expresa que el concilio fue la primera autorrealización oficial de la iglesia como iglesia universal. ¿Qué quiere decir esto? No estamos hablando de una iglesia católica apostólica romana en la que el resto de las iglesias son filiales, son sucursales de la iglesia romana, sino que como iglesia argentina o latinoamericana tenemos nuestra propia cultura y nuestra forma de idiosincrasia. No dejamos de ser cristianos católicos. Seguimos con el rito latino, pero tienen unos agregados americanos o latinoamericanos. Por ejemplo, en vez de usar una casulla habitual, que el cura use
un poncho, o que haya un aguayo como mantel en el altar. O que, bueno, como también nos habían comentado una vez, vieron que nosotros en el momento de la consagración hacemos silencio, a veces nos tocan una campanita o bajamos la cabeza para no mirar al que hay que mirar en plena consagración porque se hace presente. Me acuerdo que nos contaron en el Raspanti que en ese momento donde nosotros en América Latina hacemos absoluto silencio, en África es donde más quilombo hacen. Donde más quilombo hacen es en el momento de la consagración. Ese momento, obviamente, en que nos produce alegría porque el pan y el vino se transforman y se hacen Jesús presente. Bueno, son maneras de celebrarlo. Entonces, entender esto, que no somos sucursales de Roma, somos una iglesia americana, que estamos en sintonía, somos católicos, somos universales, pero estamos en sintonía. Entonces, la teología de la liberación es esto, una teología nacida propiamente de América, en América Latina, no de Europa traída e importada a América. Karl Rahner defendió mucho la teología de la liberación, obviamente, y como hemos visto hasta hace muy poco, y Gustavo Gutiérrez lo ha sufrido, este silenciamiento por parte de la curia romana y de otros obispos, ¿no? Pero que Karl Rahner, hasta últimos días de su vida, ha defendido férreamente a la teología de la liberación. Incluso hasta algunos dicen que Karl Rahner es uno de los padres de la teología de la liberación. ¿Por qué? Porque en esto del misterio de Dios que nosotros decíamos, al que el ser humano tiende por naturaleza, esa tendencia en América, el cristiano también está vinculado con los pobres, con el ir hacia los pobres. Es la centralidad, según la teología de la liberación, ante el misterio en la pobreza, ante encontrar a Dios en el pobre. No sé si en Europa lo hablan tanto, Maru me lo sabrá decir, pero acá en América siempre se habla esto de, ¿no? De encontrar al Dios en el pobre. Esto de los signos de los tiempos, en la teología de la liberación, no solamente Gustavo Gutiérrez, perdón, se está haciendo el tiempo, ya voy a terminar rápido, no solamente Gustavo Gutiérrez va respondiendo a esto que va diciendo Karl Rahner, o lo van como latinoamericanizando, sino que el Ecuriá, Sobrino, creo que es otro, bueno, otros representantes de la teología de la Son liberación. sobrinos. ¿Cómo? Son sobrinos. Es. En esto de los signos de los tiempos, ellos de la teología de la liberación ven también como que la palabra es algo más histórico, que está aconteciendo en la historia. Y que obviamente esta opción por los pobres es algo fundamental para la interpretación hermenéutica. Y hoy se habla, por ejemplo, por lo menos en Argentina, es muy seguido de lo que se habla o se tiene muy en cuenta. Y se entiende, por lo menos desde la Asamblea Episcopal de Medellín del 68, que está unido, como decíamos, esto de fe y justicia, acá está fuertemente. Esto de la salvación cristiana se entiende como liberación histórica. No hay una historia humana y historia de la salvación. Va todo junto, pero también va una liberación de todo, ¿no? En el sentido religioso. En esto de la unidad de naturaleza y gracia, como veíamos en Karl Rahner, esto de la dimensión social, ellos de la teología de la liberación entienden más que nada desde la dimensión social e histórica del acontecimiento. Por ahí naturaleza y gracia es como más individual,
más espiritual, más individual, más propio de uno, la teología de la liberación lo entiende más desde, bueno, acá en lo social, en lo que está ocurriendo histórica y socialmente, la gracia de Dios ahí, palpable. Esto de la antropología y la antropología teológica, esto de que eh, la acción del hombre en la historia es parte de la vocación. Este actuar nuestro es parte de esa vocación para la salvación, ¿no? Y que en esto de amor a Dios y amor al prójimo, que decíamos de fe y justicia, más precisamente, acá es fundamental el capítulo 25 de Mateo, el juicio final, donde eh, estaba hambriento y me diste de comer, estaba sediento y me diste de beber. Acá en Latinoamérica es parte central de esta opción por los pobres, según la teología de la liberación. Eh, entonces, como ven, esta teología de la liberación es un sobrepasamiento, o sea, agarran la teología de Ranner en su mayoría, pero van más allá. Va de lo ontológico a lo histórico, a ubicarlo bien acá en la historia social. De lo individual a lo sociopolítico. La teología de la liberación es una de las teologías políticas que surgen después del concilio, ¿no? Llamadas teologías políticas. Y del paradigma, esto, como decíamos, trascendental e idealista, a un paradigma más pragmático, más práctico e histórico, más del acá y ahora, más bajado a la acción, ¿no? Entonces, fíjense como, bueno, del Concilio Vaticano II también surge esta teología de la liberación y en parte también gracias a los pensamientos y a pararnos, a que se pararon sobre gigantes como Karl Rahner. Así que bueno, por ahí nosotros, y es lo que vos decías, Sandra, esto de las interpretaciones que tenemos, eh, incluso esto, ¿no? Como dice Lili, las traducciones bíblicas también y las teologías ya están muy nutridas de eso, por lo menos acá en América. Capaz que Maru nos va a decir, no, de eso, de la opción por los pobres allá no se escucha nada, no sé. Por ahí será la opción por los inmigrantes. No, acá, yo lo que creo, la teología de la liberación fundamentalmente surge de que la verdad y Dios está en el pobre y desde el pobre se llega a Dios. Mientras que acá la teología viene de Dios Claro. que infunde y va hacia el pobre. Siempre Europa son los salvadores de los pobres, pero ahora está lleno de inmigrantes muriéndose por todos lados y no se habla de la teología o de la opción preferencial por los pobres. Yo Claro. nací en esa teología y para mí es parte de mi cristianismo, pero acá no tienen ni idea. Cuando hablan de teología de la liberación, habla de eso que pasa de aquel lado y ahora con la locura del Papa, pero nunca. Pero en un mundo del siglo XXI donde está todo mezclado, porque antes, cuando fue el concilio, es cierto que la relación a Europa era muy Europa y América era muy América, pero hoy está todo mezclado. O sea, Sí. yo creo que hacer una opción por los pobres de este lado, donde hay millones de inmigrantes en patera muriéndose de hambre, es fundamental, que creo que es el objetivo del Papa, pero va a costarle un poco, ¿no? Que acá entiendan que ellos no son los salvadores de los pobres americanos, sino que serán los pobres americanos que salvarán a Europa, ¿no? Sí. Quizás también otros continentes, quizás los africanitos también puedan ser. Los africanos tienen otro concepto bastante teológico distinto, ¿está bien? Por eso el ecumenismo acá es fundamental y nunca escucharon hablar, yo, no saben hacer un acto en no sé qué parte del concilio, no me acuerdo del documento, pero que había celebraciones ecuménicas. Nosotros desde Medellín se hacen celebraciones, en Argentina se hacen con los judíos, pero acá hay que hacerlas con musulmanes.
y no tenían ni idea. Los musulmanes le enseñaron a los salesianos a hacer actividades ecuménicas. Entonces es terrible lo despacio que va esta parte del mundo y cuánta necesidad de que sean evangelizados por América, ¿eh? A mí el péndulo tiene que ser de ida y vuelta. Antes ellos eran los salvadores de los americanos y siguen festejando el 12 de octubre. A Julio le agarra urticaria, pero siguen siendo nuestros salvadores y gracias a ellos. El descubrimiento de América, sigue siendo. Sí. Así que ojalá esté el nuevo sínodo y sea. Y acá está pagado, o sea todos estos de teología, Gustavo Gutiérrez, todos esos que yo sigo leyendo, para ellos son absolutamente desconocidos y algunos hasta fuera de la iglesia, diciendo ese está acá, como Una lista acá negra. hubo mucho, sí. Así que bueno, ojalá el espíritu actúe en todos lados. Me trae a la memoria, estaba pensando en Dussel, que murió en estos días, ¿no? También que de colonización que hizo con medio de la filosofía latinoamericana también, esto de la decolonización. Y otro que se me venía a la cabeza, alguien que también puso las manos en el arado en esto del concilio, Freire. No puedo dejar de reconocerlo también, soy docente, así que Freire fue el que quizá nos dice cómo hacerlo. Pero bueno, fíjense cómo también por ahí en nuestras interpretaciones actuales tenemos el saborcito de la belleza de von Balthasar o la eclesiología de Congar, si es que se aplicó, o bueno, o esto de la opción por los pobres de la teología de la liberación. No creo que lo hayan inventado, obviamente, no lo inventaron ellos, pero bueno, por ahí son puntualizaciones que van haciendo unos y otros. Y que obviamente estos son presentados así para decir, bueno, ¿de qué otra manera yo puedo interpretar hoy lo que leo? ¿No?